Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Santiago Oropo y yo voy a dar la temática de melatonina correspondiente a la clase número 3. Bueno, vamos a comenzar por las generalidades. La melatonina es una hormona y como se ha visto en este curso, una hormona es una sustancia producida por células de una glándula de secreción interna y que van a ejercer efectos sobre células blanco. En este caso, la hormona es la melatonina, que va a ser generada principalmente por la glándula pineal. La glándula pineal es también denominada epífisis, se localiza a nivel del epitálamo, entre los dos hemisferios cerebrales. Es una pequeña glándula de forma cónica de coloración grisácea, que está compuesta por células denominadas pinealocitos, que son las que segregan a la melatonina. Y bueno, se encuentra por fuera de la barrera hematoencefálica. La función más importante radica en el control de ritmos circadianos, es la hormona del reloj biológico. Y bueno, también participa en la liberación de cortisol y en la regulación de la temperatura corporal. Tiene otras funciones como ser un importante agente antioxidante e inmunomodulador, y la liberación va a depender de la luz. Va a ser estimulada en la oscuridad, aumentando los niveles plasmáticos progresivamente de las 19 a las 23 para llegar a un pico máximo de su concentración entre las 2 a las 4 am. La intensa luz va a generar una inhibición en su secreción. Se trata de una sustancia anfifílica, es decir, que tiene un extremo hidrofílico y uno hidrofóbico, un extremo con afinidad por el agua y otro sin esa afinidad. No se le conoce una proteína que la transporta a nivel de la sangre, y su acción sobre los distintos tejidos lo va a realizar a través de receptores de citoaminotemembrana vinculados a proteínas de tipo GI y GQ. Bueno, en cuanto al descubrimiento de la hormona, fue identificada en el año 1958 en el tejido de la glándula pineal bovina. Y la primera función que se le asignó fue la de aclarar la piel de los renacuajos. De ahí su nombre melatonina, ya que bueno, contraía los melanóforos a nivel del tejido conectivo, células a nivel del tejido conectivo que tenían gránulos de melanina. Pero pronto se observó que esta función no se generaba en todos los animales vertebrados. Fue a mediados del año 60 cuando se visualizaron fluctuaciones en la capacidad reproductiva de los mamíferos en relación a la estación del año, que podrían estar relacionados con la duración de los niveles incrementados de melatonina sanguínea. Esto quiere decir que en el invierno, noches más largas, por lo cual una mayor duración de los niveles aumentados de melatonina en sangre, y en el verano lo contrario, con noches más cortas, una menor duración de los niveles aumentados de melatonina. Y bueno, a partir de allí se le fueron describiendo las otras funciones, como es la sincronización circadiana, regulación del ritmo sueño-vigilia y inmunomodulación. En el 1993 se descubrió que la melatonina podía actuar como agente antioxidante, y ya fue en el siglo XXI que se habló de la melatonina como agente antiinflamatorio, por su capacidad en la inhibición de determinadas enzimas proinflamatorias. Bueno, es una hormona que tiene una estructura química similar a la del triptofano y a la de la serotonina, porque deriva de ellas. Se encuentra presente en todos los reinos biológicos, incluyendo los organismos unicelulares. Y bueno, en la mayoría de ellos los niveles van a fluctuar a lo largo del día, siendo elevados durante la fase oscura y bajos durante la fase de luz. En los organismos superiores principalmente la produce la glándula pineal, que sincroniza, que señaliza el ciclo de luz-oscuridad, que le indica a nuestro organismo la llegada de la noche y lo prepara para dormir. Pero bueno, no es la única estructura capaz de producirlo. A partir de allí se desprende el concepto de melatonina extrapineal, que la van a utilizar los tejidos a nivel local como agente antioxidante. Bueno, en cuanto a la ruta biosintética, se va a realizar a partir del triptofano, que es un aminoácido esencial, es decir, que tiene que ser incluido en la dieta, como por ejemplo pescado, huevo, leche, cereales integrales. Y bueno, este aminoácido va a ser captado del torrente circulatorio y va a ser hidroxilado en la posición 5 a nivel de la mitocondria celular, generando el 5-hidroxitriptofano en una reacción que va a depender de un cofactor que se denomina tetrahidrobiopterina, catalizado por una enzima que se denomina triptofano hidroxilasa. Los nombres de las enzimas están en relación con la función que cumplen.
cofactor tetrahidrobiopterina se va a transformar en dihidrobiopterina, que será reducida nuevamente a tetrahidrobiopterina por acción de una enzima que se va a denominar dihidrobiopterina reductasa. El 5-hidroxitriptofano va a ser descarboxilado en una reacción dependiente de un grupo prostético que es el piridoxalfosfato para dar como producto a la 5-hidroxitriptamina, que es conocida por todos como serotonina. Así como en el corazón hay un marcapasos que es el núcleo sinusal, acá hay que hablar de un marcapasos que es el núcleo supraquiasmático hipotalámico, que es un grupo de neuronas, aproximadamente 20.000 neuronas, que es estimulado ante la oscuridad y va a ser inhibido ante la luz. Entonces, bueno, su actividad se encarrila al ciclo luz-oscuridad mediante el tracto retino hipotalámico y al ser estimulado va a generar la liberación de noradrenalina por parte de las neuronas. Entonces, la noradrenalina va a reaccionar con receptores localizados a nivel de la membrana de los piñalocitos, que eran esas células que componen a la glándula pineal, y en la reacción de la noradrenalina con los receptores se desencadena una serie de procesos de cascada intracelular que va a culminar en una mayor actividad de una enzima que va a acetilar a la serotonina. Entonces, la serotonina es acetilada y se va a transformar en N-acetilserotonina, que es el precursor inmediato de la melatonina, utilizando acetil-CoA como dador de acetato. Y la N-acetilserotonina va a ser metilada para dar finalmente a la melatonina, en una reacción que va a ser catalizada por una enzima que se llama acetilserotonina metiltransferasa. Entonces, para que se genere la melatonina se requiere de un proceso de metilación, que va a ser generado con el aporte de metilos por la S-adenosilmetionina. Y al ceder el metilo va a dar como producto a la S-adenosil-homocisteína, que va a ser regenerada mediante una serie de reacciones. La S-adenosil-homocisteína va a ser hidrolizada para dar adenosina y homocisteína. La adenosina se transforma en adenosina monofosfato, adenosina difosfato y adenosina difosfato. Por otro lado, la homocisteína va a ser transformada en metionina, al recibir un metilo de la metilcobalamina. Y finalmente la metionina y el ATP van a reaccionar formando la S-adenosilmetionina. De esta manera se puede finalmente regenerar. Y bueno, una vez que se sintetiza la melatonina, ingresa al sistema vascular, es capaz de atravesar barreras y membranas, incluyendo la barrera hematoencefálica, y es rápidamente metabolizada. Su principal metabolito es la C-hidroximelatonina. Va a ser metabolizada principalmente entonces a nivel hepático, y se va a eliminar principalmente por orina o por bilis. Bueno, para que se produzca la C-hidroximelatonina se necesita una hidroxilación en la posición 6 con una enzima de la familia del citocromo P450 que va a utilizar oxifenilfato. Y hay una vía alternativa que está particularmente activa en inflamación, en contextos inflamatorios, generándose la oxidación de la melatonina por la ruptura del anillo pirrólico y la formación de un compuesto que tiene un nombre que es acetil N-formil 5-metoxi-quinubrenamina, que es un compuesto que tiene una actividad inmunomoduladora, la cual tiene lógica, ya que se activa en estos contextos inflamatorios. Bueno, aquí se visualizan algunas imágenes que explican lo desarrollado. Por un lado tenemos el núcleo supraquiasmático hipotalámico, que entonces se va a estimular de la oscuridad y se va a inhibir ante la luz. Va a generar la liberación de noradrenalina ante su estimulación, que va a reaccionar con los receptores localizados a nivel de los pinealocitos. Y de esta manera se va a generar la cascada de procesos que va a culminar en la acetilación de la serotonina. Bueno, podemos hablar también de el timerosal, que es un compuesto antiséptico y antifúngico
que en la mitad de su composición se encuentra etilmercurio, y la particularidad es que es un inhibidor de la enzima acetilserotonina metiltransferasa, ante lo cual va a bloquear el paso de la N-acetilserotonina a la melatonina. Por lo cual, esto culmina en una menor producción de la hormona. Y es utilizado como un conservante en diversos productos, como las vacunas. Hay un uso controversial, bien porque se le han asignado propiedades que podrían generar autismo, pero se han hecho investigaciones experimentales y los resultados no han aportado evidencia. Encuentran entonces en las vacunas a una baja concentración y el beneficio de adicionar timerosal a las vacunas es que se han realizado estudios en los cuales se observó que entre su ausencia hay un alto riesgo de contaminación bacteriana por no poseer ningún preservante. Y bueno, la evidencia actual sugiere que la presencia de timerosal en las vacunas no produce autismo ni enfermedades del neurodesarrollo infantil. Aquellos estudios que lo asocian no evalúan adecuadamente asociación o causalidad. Se han realizado la mayoría en células o en modelos animales. Por otra parte, los estudios que contradicen la asociación entre el timerosal y las enfermedades neurológicas son de mayor calidad y rigurosidad. Y bueno, entonces lo que marcan es que no habría vinculación entre vacunas con etilmercurio, con timerosal y la enfermedad de neurodesarrollo infantil, como lo serían los trastornos del espectro del autismo. Bueno, en cuanto al mecanismo de acción, va a actuar en las células blancas a través de receptores de membrana asociados a proteínas G triméricas de tipo GI y GQ. Y se conocen dos tipos, el 1A y el 1B. Por un lado, la hormona puede reaccionar con un receptor, entonces, de tipo GI, que va a generar una inhibición de la amilatociclasa. Por lo cual, esto redunda en una inhibición del AMPC cíclico y una disminución en la actividad de la PKA o proteinasa A. Y por otro lado, podemos hablar de la unión de la hormona con un receptor de tipo GQ que va a activar a la fosfolipasa C, un aumento del acilglicerol y del inositotrifosfato, por lo cual la concentración de calcio intracelular va a aumentar y va a activar a la PKC o proteinquinasa C. Entonces, bueno, en la imagen se visualiza lo comentado y los procesos corriente abajo. La unión de la hormona con estos dos receptores van a generar una serie de efectos, bien que en sí se pueden clasificar en dos grandes grupos, los cronobióticos y los no cronobióticos. Los cronobióticos son los que están en relación con la regulación del ritmo circadiano, que sabemos que se va a liberar la hormona siguiendo un ritmo y el pico en su concentración se va a producir en la fase oscura. Cuando nos exponemos a la luz artificial, a la iluminación artificial durante la noche, el ascenso de melatonina se va a retrasar en el tiempo y la secreción de la hormona va a ser menor. Y la magnitud del retraso y el descenso en la secreción va a depender de algunos factores como son la duración de la exposición, la composición espectral y la intensidad de la luz. Entonces todo esto puede generar cambios de fase en la secreción de la melatonina, que a su vez va a producir alteraciones en el ritmo de sueño, ante lo cual se ha popularizado de gran manera a la melatonina exógena como tratamiento farmacológico. Y bueno, los efectos no cronobióticos, el más importante es la disfunción antioxidante. Los niveles de la hormona están directamente relacionados con la capacidad antioxidante de la sangre. Tiene un papel muy importante en la defensa contra el estrés oxidativo y en la producción y regulación de la actividad de enzimas antioxidantes, como la glutatión peroxidasa. Es una hormona que tiene una gran capacidad en la eliminación de radicales libres, que se va a extender a sus metabolitos secundarios y terciarios, haciendo o volviendo a la hormona un antioxidante muy eficaz a bajas concentraciones. Además tiene potentes efectos sobre el sistema inmune,
por sus propiedades inmunoestimulantes y antiinflamatorias. Parecería ayudar a alcanzar un equilibrio entre las reacciones normales inflamatorias y la excesiva manifestación, reducir las lesiones en órganos y tejidos por aquellas reacciones inflamatorias exageradas, y no inhibe la actividad antiviral y antibacteriana de los glóbulos blancos involucrados en la respuesta inflamatoria. Y bueno, tanto la función de antioxidante como la inmunomoduladora están relacionadas con otro efecto que se le atribuye a la melatonina, que es el antitumoral. Las concentraciones fisiológicas pueden disminuir la tasa de proliferación celular, y a mayores concentraciones tiende a ser citotáctica y citotóxica para determinadas líneas celulares tumorales. Entonces, bueno, la melatonina es una hormona con importantes repercusiones en el organismo. Como hemos comentado, se relaciona con la regulación de la temperatura corporal, con la regulación de la masa corporal, eficiencia digestiva, tasa metabólica. Pero va a promover la formación de tejido adiposo pardo, que se va a encargar de quemar gran cantidad de calorías y de reducir los depósitos de tejido adiposo blanco, bien que funciona como un reservorio de energía que representa aproximadamente un 20-25% del peso corporal. Entonces, bueno, en sí, esta hormona se relaciona con el descenso del peso. Y la inhibición de la melatonina por la luz puede conllevar una serie de desórdenes, bien como el síndrome metabólico, obesidad, diabetes mellitus y enfermedades coronarias. Porque, bueno, dentro de algunas de las funciones que también se le asigna a la melatonina es la de mejorar la síntesis de ATP a nivel cardíaco. La inhibición de la secreción de la melatonina por la exposición a condiciones de iluminación artificial constante puede tener implicaciones en muchos niveles del organismo. Por lo cual hay que tratar de evitar siempre que sea posible la exposición a la luz por la noche. En muchos casos es difícil porque hay muchos trabajos en horarios nocturnos, pero hay que, digamos, tratar de que las horas de ocio no interfieran demasiado con las horas de descanso. Los receptores de la hormona, como hemos comentado, se encuentran principalmente en el sistema nervioso, pero además lo podemos encontrar en otras estructuras como hígado, riñón, pulmones, glándulas mamarias, testículos, retina, ovarios y células inmunes. Bueno, cuando los usos está comercializado en diversos formatos, como pastillas, parches, gotas, pero bueno, es popularmente utilizado por vía oral para el tratamiento de alteración del sueño, síndrome de retraso de fase, aquellas situaciones en las cuales el inicio del sueño se ve dificultado. Trastorno de los ritmos circadianos, insomnio, y bueno, un síndrome bastante conocido como el jet lag. También es útil para disminuir la sintomatología, los signos y síntomas de la abstinencia, bien, las privaciones de una sustancia como la nicotina. Que, bueno, tanto, digamos, el uso de sustancias como la nicotina, sustancias legales y ilegales, y también enfermedades mentales, como la ansiedad, como la depresión, todo termina culminando en problemática a la hora del descanso. Por eso es que la melatonina es tan usada y también parecería tener un efecto beneficioso en pacientes que padecen determinados tipos de cáncer, como próstata, colon y mama, por el efecto antitumoral que se le atribuye anteriormente mencionado. Siempre antes del uso de la melatonina frente a las problemáticas a la hora de descansar, tiene que ser seguido de la realización de pautas y hábitos de vida adecuados que favorezcan la correcta secreción. Entonces, el consumo requiere de precauciones porque es una hormona con diversos efectos. Se recomienda siempre que sea posible, antes de recurrir a su uso, seguir las pautas, dentro de las cuales se encuentra la exposición a la luz natural durante el día, especialmente en las primeras horas de la mañana, y la oscuridad durante la noche, evitar el uso nocturno de dispositivos celulares, computadoras, televisores, etc.
la luz que más afecta a la secreción de la melatonina es aquella con alto contenido en luz azul. Llevar un horario regular de comidas y de sueño, intentando que las horas de ocio, como dijimos, no interfieran demasiado con las horas de descanso. Realizar actividad física regular, que siempre es beneficioso a la hora de construir un estilo de vida saludable y que termina generando un beneficio a la hora del descanso. Bueno, mencionamos el jet lag, es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que también es denominado como síndrome de los usos horarios o disritmia circadiana. Es un trastorno que resulta del rápido cambio de la franja horaria que va a terminar con un desajuste entre el ritmo diario de una persona y la hora del día de la nueva zona horaria. Y que se presenta en personas con por ejemplo, compromisos laborales que tienen que estar constantemente viajando, en viajes que cruzan 3 o más franjas horarias. Y bueno, en estos casos muchas veces se recurre a la melatonina exógena con el objetivo de regularizar el sistema circadiano. Bueno, hasta aquí la clase correspondiente a la temática de melatonina. La mayoría de los contenidos fueron obtenidos del libro y también de otras bibliografías que se mencionan en la diapositiva. Quiero agradecer a todos por la presencia y bueno, principalmente a Alfredo por siempre brindarnos este espacio. Así que bueno, muchas gracias, espero que estén muy bien. Bueno, el tema que voy a encarar yo es el tema de eritropoyetina. Es una hormona encargada, la principal función, por supuesto, es encargada de mantener los niveles de glóbulos rojos para permitir una adecuada oxigenación de los tejidos. Como todas las hormonas, se sintetiza como un precursor. Como las hormonas son proteínas que se exportan de la célula, siempre tienen un péptido señal que anda alrededor entre 20 y 30 aminoácidos, eso se corta, y el resto de la proteína lo que constituye la eritropoyetina. Va desde el aminoácido 28 hasta el 193, o sea, aproximadamente unos 160 aminoácidos. Es una proteína relativamente pequeña, como la mayoría de las hormonas de tipo proteica. Y el efecto lo hace, este esquema que está acá abajo sería una célula blanco, esto es la membrana, líquido extracelular, líquido intracelular, la eritropoyetina, acá la dibujé redonda, ¿no es cierto? Pero bueno, es la hormona, se une a un receptor de membrana del tipo de receptores de tirosinquinasa extrínseco que estudiamos ya hace unos meses. Se caracterizan porque cuando la hormona se une al receptor, se dimeriza este receptor y se asocia con una quinasa del interior celular conocida como JAK, o quinasa tipo JAK, que fosforila a varias proteínas, donde la más conocida es la proteína STAT, que es un factor transcripcional que se va a dirigir al ADN y va a modificar la expresión de genes, aumentando la transcripción y disminuyendo la transcripción de otros, de manera de que se generen proteínas adecuadas para aumentar la síntesis de glóbulos rojos. Muy bien. Vamos a ver qué pasó acá que no está. Con respecto al receptor que yo mostré acá, el receptor se dimeriza, pero cada uno es una cadena. Y el receptor, como una proteína de membrana, también tiene péptido señal. Lo interesante del receptor es que hay 3 tipos de receptores, todos sintetizados por el mismo gen, pero que tienen diferente cantidad de aminoácidos porque se truncan. Este que tenemos acá allá arriba se llama EPOR, que sería receptor de eritropoyetina, F de full, o sea, es el receptor completo. Va del aminoácido 25 al 508 y tiene una zona que sería acá con la que se ancla membrana, tiene una zona en la que se une a STAT, que vimos recién que es la proteína que se fosforila, esta parte sería intracelular, y tiene una zona extracelular que es la que se une a la eritropoyetina. Entonces cuando la eritropoyetina se une acá,
se producen cambios en el interior que activan a la quinasa JAK y se fosforila STAT. Ese es el receptor que hace los efectos de la eritropoyetina. Después hay otros receptores que son inhibidores de la eritropoyetina. Ya vamos a ver por qué. Este se llama EPOR-T, de truncado. Este receptor, en vez de tener 508 aminoácidos, se trunca en el 328 y justamente pierde la zona de unión a STAT. Este receptor, como tiene la zona de unión a membrana, va a estar en la membrana de las células, se le va a poder unir la eritropoyetina y va a competir con este otro receptor, pero no va a fosforilar STAT, por lo tanto no va a tener efecto. O sea que este es un receptor de membrana inhibidor. O sea, si una célula expresa mucho de EPOR-T, los efectos de la eritropoyetina van a ser bajos, mientras que si expresa mucho de EPOR-F, los efectos van a ser altos. Y después hay otro receptor, también producido por el mismo gen, pero que se corta en el aminoácido 241 y pierde dos dominios importantes. Pierde el dominio de unión a STAT, pero pierde también el dominio de unión a membrana. Por lo tanto, cuando este receptor va hacia la membrana, no tiene la zona de unión a la membrana y queda libre. Por lo tanto, este es capaz de unir a la eritropoyetina, pero ni siquiera queda pegado a la célula. Eso lo vamos a ver. Esto interesante, es una cosa bastante común, cada vez se ve más en las proteínas. Antes no lo veíamos, pero bueno, cuando la ciencia avanza empieza a mostrarnos estas cosas, que participan en el mecanismo de regulación. Esto de este receptor se conocen como receptor señuelo, lo habíamos visto en los mecanismos generales cuando empezamos con el curso. Son estos EPOR-T y EPOR-S son receptores inhibidores de la eritropoyetina, no porque no la puedan unir, sino porque la unen, pero no pueden hacer el efecto, porque el efecto lo hace STAT. Acá está un poco más, quizás se ve un poco mejor. Acá tenemos EPOR-F. Cuando la eritropoyetina se une a EPOR-F, JAK se une, se fosforila STAT, y STAT se dimeriza, va al núcleo y de alguna manera va a inducir la transcripción para que se sinteticen proteínas involucradas en la diferenciación de eritroblasto y por producción de eritrocitos o glóbulos rojos. Es el mecanismo normal. EPOR-T está en la membrana porque vimos que tenía el sitio de unión a membrana, pero no tiene el sitio de unión de STAT. Por lo tanto, cuando la EPO se une acá, está compitiendo con este, pero este no hace ningún efecto. Y EPOR-S es un receptor que no puede quedar pegado a la membrana porque no tiene el dominio, lo perdió al perder aminoácidos, entonces se secreta el líquido extracelular, entonces capta la eritropoyetina antes de llegar, por lo tanto ambos trabajan como inhibidores. Esto es un mecanismo interesante, todas las hormonas lo poseen y con el tiempo cada una va apareciendo estos mecanismos que parecen ser generales para todas las hormonas. Muy bien. Vamos a ver cómo funciona la eritropoyetina, pero en conjunto con la regulación de la concentración de oxígeno. Nosotros necesitamos oxígeno para que funcione nuestra cadena respiratoria y produzcamos energía en todas las células. Y necesitamos una concentración de oxígeno normal, que normalmente se llama normoxia. Cuando tenemos 40 milímetros de mercurio de oxígeno en la sangre, que es el valor normal, hablamos de normoxia, y cuando hay niveles normales se estimulan dos enzimas que hidroxilan aminoácidos. Una hidroxila a la prolina y la otra hidroxila a la asparragina de una proteína conocida como HIF, que es el factor inducible por hipoxia. Entonces, estas enzimas, ¿qué hacen? Toman el HIF, que es una proteína, y en ciertos dominios dependientes del oxígeno los hidroxilan. Acá está hecho para la prolina, pero también pasa en las asparraginas. Entonces, ante concentraciones normales de oxígeno, este factor HIF, que es el que controla la eritropoyetina,
se hidroxila y una vez que se hidroxiló puede ubiquitinarse. Este término difícil. La ubiquitina, ¿qué es? Es una proteína que se le pega a ciertas proteínas de nuestro organismo y que la redirigen al proteosoma para su degradación. Es decir, retomo de nuevo acá, en condiciones normales de oxígeno, este factor HIF está predispuesto para ser degradado. Ahora, si no tenemos concentraciones normales de oxígeno, sino que tenemos el oxígeno bajo, tenemos hipoxia, esta estimulación no existe y por lo tanto el factor HIF no es degradado y empieza a acumularse en una célula migrando al núcleo. Cuando migra al núcleo, se une al ADN a ciertos elementos de respuesta a la hipoxia, conocida como HRE, de Hypoxia Response Element, que son sectores del ADN con los cuales se estimula la transcripción del gen de eritropoyetina y también de otras proteínas, pero nos interesa más el de eritropoyetina para terminar de cerrar este circuito. Entonces, ante la falta de oxígeno, se estimula el gen de eritropoyetina por el HIF1 y la eritropoyetina se va a unir al receptor a través de las proteínas JAK, va a estimular la síntesis de proteínas necesarias para combatir la hipoxia. ¿Cuáles son estas proteínas? Bueno, proteínas involucradas en la diferenciación de células que terminan dando eritrocitos o glóbulos rojos que transportan oxígeno. Diferentes proteínas de glóbulo rojo y también la síntesis del hemo y la síntesis de globina para que el glóbulo rojo pueda tener hemoglobina suficiente. Este tema es un tema relativamente novedoso. Al tema de HIF1 ha correspondido un premio Nobel en medicina de las últimas décadas, digamos, ya de este siglo. No es un tema conocido desde hace mucho. Por eso en algunos libros uno puede todavía no encontrarlo. Estos conocimientos permitieron entender ciertas patologías asociadas a los glóbulos rojos, al transporte de oxígeno. Y acá vamos a ver algunas, por ejemplo. Es conocido que asociado a problemas pulmonares exista policitemia. La policitemia es un aumento del número de células sanguíneas y que se asocia habitualmente con problemas pulmonares, porque si hay ciertos problemas pulmonares vamos a estar sometidos a hipoxia, la cantidad de oxígeno va a ser insuficiente, eso va a estimular el HIF1 y esto va a estimular la EPO, y la EPO va a aumentar las proteínas necesarias para transportar oxígeno y entonces aumentan las células sanguíneas. Después hay algunas patologías conocidas como eritrocitosis. La eritrocitosis son aumentos de glóbulos rojos y, por ejemplo, la eritrocitosis familiar tipo 3 se caracteriza porque hay un déficit de esta hidroxilasa, lo cual se entiende fácilmente. ¿Por qué hay muchos glóbulos rojos? Porque si hay un déficit genético de esta enzima, no es capaz de hidroxilar y degradar a HIF, se acumula HIF, va al núcleo, estimula el gen de eritropoyetina y eso va a estimular la síntesis de glóbulos rojos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con otra eritrocitosis familiar de tipo 1. Siempre las patologías de origen genético, uno siempre piensa que son déficit de proteína, en muchos casos no. Por ejemplo, en esta eritrocitosis, lo que tenemos es un receptor de eritropoyetina que se dice que es constitutivo. ¿Qué quiere decir? Este receptor está activo, activa la JAK y activa STAT, independientemente de que esté la EPO o no. A eso se lo llama nuevamente receptores constitutivos, actúan siempre. Por lo tanto, si este receptor actúa siempre, haya o no normoxia o hipoxia, voy a estar generando glóbulos rojos y voy a tener más glóbulos rojos que lo normal. El aumento de glóbulos rojos puede parecer una buena cosa, uno dice, bueno, tengo más glóbulos rojos, pero no, los glóbulos rojos tienen un valor determinado para hombres, para mujeres,
que anda alrededor, digamos, redondeando entre 40 y 50% de la sangre, y que es el valor adecuado. Si yo tengo mucho más glóbulos rojos, aumenta la viscosidad sanguínea, aumenta el trabajo cardíaco y va a terminar trayendo patologías cardíacas. Y otra enfermedad que se conoce hace mucho, pero las bases moleculares se conocen ahora, es lo que se conoce como policitemia vera. También es un aumento de la célula sanguínea y se debe a que JAK es constitutiva. Independientemente de que haya EPO o de que esté el receptor, o no importa qué receptor, esta JAK siempre trabaja, fosforila STAT, y actúa sobre las proteínas, sobre el ADN, estimulando la síntesis de proteínas relacionadas al glóbulo rojo. Todos estos conocimientos siempre son bienvenidos en la ciencia porque permite entender dónde radica el origen de una enfermedad y cómo lo voy a tratar. Ya venimos terminando el curso y supongo que ya ha quedado claro, las cosas son más fáciles de tratar cuando el problema está al principio de una vía y no al final, y sabemos que también es más fácil de tratar si el déficit de la proteína está antes del receptor que después del receptor. Entonces, esta eritrocitosis y la policitemia vera indudablemente no son muy fáciles de tratar porque ya están a la altura del receptor. Por supuesto, también si hay un déficit de EPO, voy a atender pocos glóbulos rojos, independientemente de cómo maneje el oxígeno, va a haber poca cantidad de glóbulos rojos. Y acá vamos a ver un esquema cómo funciona esto en conjunto, que lo vamos a ver también en la próxima clase, que es una clase de integración. Seguramente para aquellos que ya han hecho segundo año, han estudiado trabajo y tiempo libre, o han estudiado el metabolismo muscular, conocen que una parte de la energía que se obtiene en el músculo se hace a partir de la glucosa. La glucosa se degrada por vía glucolítica hasta piruvato. Este piruvato luego, por dos procesos, descarboxilación oxidativa y ciclo de Krebs, se transforma en dióxido de carbono. Ahí se genera NADH, entre otras coenzimas, y eso se transforma en NAD, y ahí sale la energía para la formación de ATP. Uno de los problemas del trabajo muscular es la hipoxia, por ejemplo, que puede ser de origen fisiológico o de origen normal. Por ejemplo, si nosotros nos vamos de vacaciones a una zona alta, como podría ser la zona cordillerana en la Argentina, o Bolivia, o Perú, normalmente al aumentar la altura disminuye la cantidad de oxígeno y estamos sometidos a hipoxia. Tenemos un mecanismo rápido de adaptación y un mecanismo lento. El mecanismo lento de adaptación es el que vimos recién. Al haber hipoxia, se deja de degradar GIF1, se estimula la eritropoyetina, la diferenciación de glóbulos rojos, y también ciertos receptores relacionados a la producción de glóbulos rojos, como es el receptor de transferrina, que es una proteína que transporta hierro. Entonces, ante la hipoxia, en un par de días me empiezan a aumentar los glóbulos rojos, y al aumentar los glóbulos rojos voy a estimular, obviamente, la cantidad de hemoglobina que puedo transportar con oxígeno. Pero tenemos un mecanismo rápido, o sea, si nosotros llegamos en un avión, por ejemplo, a una zona alta, como podría ser Bolivia, por ejemplo, cuando bajamos del avión, rápidamente nos vamos a encontrar con hipoxia, y eso nos va a producir hiperventilación. Es decir, ya no vamos a respirar al ritmo que venimos haciendo, sino que lo vamos a hacer más profundamente, de manera que incorporemos más oxígeno. Pero al hiperventilar también eliminamos más dióxido de carbono, con lo cual baja el dióxido de carbono, y eso va acompañado de un aumento del pH. Ese aumento de pH estimula una enzima conocida como 2,3-fosfoglicerato sintetasa, que deriva uno de los metabolitos de la glucólisis, que es el 1,3-bisfosfoglicerato, a 2,3-bisfosfoglicerato. Se ocurre justamente por esta causa. Y este 2,3-bisfosfoglicerato estimula que la hemoglobina oxigenada libere más oxígeno, que justamente nos está faltando. Entonces, este es un mecanismo, se conoce como ciclo de Rappaport,
y es un mecanismo que genera un metabolito, conocido como DPG habitualmente o BPG, que genera un metabolito como consecuencia, como respuesta a la hipoxia, que lo que hace es permitir que la hemoglobina libere el oxígeno con más facilidad. Entonces, como me estaba faltando, el oxígeno va a poder venir acá y me va a favorecer un poco también en la oxidación del NADH-NAD y la producción de energía. No es el único mecanismo, como dijimos, tenemos uno lento, tenemos uno rápido, y también el que juega es, si yo tengo menos oxígeno por la hipoxia, el NADH se va a transformar menos, se va a acumular el NADH, y eso va a favorecer que el piruvato pase a lactato, que es un ácido que genera protones, y estos protones también favorece que se libere oxígeno. Por lo tanto, ante la hipoxia tenemos dos mecanismos rápidos, el de la hiperventilación y el DPG y el lactato, y un mecanismo lento, que dentro de ciertos límites nos adaptamos. Por supuesto, si esta hipoxia es muy grande, si nosotros vamos a una altura de 9.000 metros, de 10.000 metros, nos sirve esto, nos morimos. Bueno, y eso es todo lo que tengo para hoy, y creo que el tiempo alcanzó.